ministerial, que tenía apenas 20 días de haber juramentado sus cargos en medio de la... Buenas noches con todos, gracias por su puntualidad. Iniciamos en 2 minutos. Yo no acepto, presidente. Públicamente. No solo por... Buenas noches con todos. Bueno, finalmente, siendo las 7:05, vamos a dar inicio al webinar. Yo soy Ana Lucía Venegas, parte del equipo de emprendimiento del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico, EmprendeUP. Gracias por conectarse el día de hoy. Esta sesión especialmente va a estar a cargo de Alexandra Infante. Ella es co-founder de Ikigai, Laboratorio Social, empresa que también es parte del programa de aceleración 2021 de EmprendeUP. Entonces, el día de hoy vamos a darle pase para que inicie con la presentación. Igualmente les recordamos también a los participantes de que tienen acceso a prender los micrófonos y levantar la mano, ¿no? Por favor, primero levantar la mano para realizar cualquier consulta, y igual tienen el chat a disposición para escribir también cualquier pregunta o sugerencia. Y nada, eso sería todo. No sé si me escuchas, Ale. Sí, Sí. buenísimo. Gracias, Anita, por la presentación. Bueno, también soy co-host de Zoom. Perdón. No te preocupes. De hecho, me dio mucha risa. Bueno, nada, agradecerles por estar acá, estar conectados tan puntual. Hoy me acompañan 2 personas de mi equipo también, José y Paula. Y de hecho, buscamos que este webinar, más allá de lo que nosotros les podamos transmitir, ¿no? A través de la presentación que hemos preparado, contándoles sobre este nuevo movimiento. De hecho, bueno, ni tan nuevo, ¿no? Pero creo que en este contexto ha comenzado a sonar muchísimo más, ¿no? Y queremos no solamente compartirles
distinta información, sino también al final de la presentación tener un espacio de conversación en donde podamos absolver dudas, comentar distintos temas, etcétera, ¿no? De hecho, no sé si alguien acá ha escuchado el tema de empresas con propósito. Hay muchos movimientos alrededor del mundo que hablan sobre el tema, y lo que yo traigo este día es una presentación y una teoría basada en un modelo de capitalismo consciente. Capitalismo consciente es un movimiento, pueden pasar a la siguiente, es un movimiento global, ¿no? Que está en muchísimos países. De hecho nace en el 2013, luego de que se publicó este libro que está acá, de Capitalismo Consciente, por Rax Sisodia, ¿no? Y John McKay, el CEO de Whole Foods, y de hecho abre un montón de puertas para distintas empresas, ¿no? Porque es una teoría súper aplicada a empresas también grandes, ¿no? Y que normalmente bajo el modelo de negocio tradicional no estamos acostumbrados a ver un tipo de transformación de esta manera, ¿no? Normalmente cuando escuchan de empresas con propósito, de capitalismo consciente, de las B Corps, se imaginan emprendimientos, ¿no? De hecho nosotros, desde Ikigai Laboratorios Sociales, somos una empresa certificada como B, ¿no? Como una B Corp, y siempre cuando yo escuchaba este movimiento, me decían, claro, para un emprendimiento es mucho más fácil, pero a ver, que cambie una empresa extractiva, ¿no? O una empresa de retail que sea súper grande, o un banco, ¿no? Y de hecho es un proceso mucho más largo, pero sí es posible, y a mí lo que me encanta de capitalismo consciente es que te trae ejemplos, ¿no? Y casos reales de empresas grandes que sí han logrado esa transformación, ¿no? Y es una mirada hacia el capitalismo, ¿no? Valorando muchísimo el generar rentabilidad, pero de una mirada más consciente, en donde no dejas de lado a los otros stakeholders, ni a las personas, ni al planeta, ¿no? De hecho, basado en el modelo de las 3P, People, Planet and Profit, que es súper interesante. Y bueno, quiero empezar con esta frase. No sé si cuántos de nosotros hemos escuchado esta frase, ¿no? No es personal, son negocios. De hecho, muchos de nosotros, tal vez lo pueden comentar en el chat, desde nuestros roles o desde nuestro trabajo en distintas empresas, muchas veces nos han dicho, no es personal, son negocios, ¿no? Pueden ir comentando y luego regresamos a la frase. Acá dicen películas de villanos, sí. Hoy, en la sociedad se ha popularizado la idea de que los negocios capitalistas son malos, con una narrativa orientada a resultados e incrementar ganancias económicas. Muchas personas les han perdido la confianza, ¿no? A todas las empresas, viéndolas como máquinas desalmadas que solo sirven para enriquecer más a los ricos y hacerles las cosas más difíciles a los pobres, ¿no? Como tenemos toda esta narrativa que de hecho leemos todos los días en distintos medios, cómo se ha creado esa imagen de las empresas, ¿no? Y de hecho, muchas con justa razón, otras no. Y todo eso nace, ¿no? Si recordamos un poco nuestras clases de economía, en 1970, Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, dijo esto, ¿no? Las empresas no tienen responsabilidad social al público o a la sociedad. Su único deber es con los accionistas. La única responsabilidad social del negocio es emplear sus recursos y comprometerse en actividades diseñadas para incrementar sus ganancias dentro de las reglas del juego. Es decir, tomar parte de la competencia libre y abierta sin engaños ni fraudes, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos han enseñado esto cuando estuvimos en la universidad o en distintos cursos de temas de negocio, ¿no? Y de hecho, hablando a veces con líderes de distintas empresas de otras generaciones, ¿no? Que están viendo cómo darle un enfoque de propósito a sus empresas, nos dicen, pero a mí nunca me han enseñado esto, ¿no? Top MBA en universidades globales, ¿no? Y, y de hecho, esto es algo nuevo de nuevas generaciones también. Y de hecho, vemos distintas escuelas de negocio actuales que tampoco están hablando de este tema, ¿no? Entonces,
muchas de las empresas han nacido bajo estas teorías que fueron las que nos enseñaron. Al día de hoy, muchos se han mantenido viviendo esa creencia, ¿no? A pesar de que ya han pasado 50 años desde que se propuso esta idea. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué seguir rigiendo nuestros negocios con ideas tan del pasado, ¿no? Y tan antiguas, viviendo en un mundo totalmente diferente? Siguiente, por favor. Y bueno, para eso quiero proponerles hacer un viaje en el tiempo. El mundo ha atravesado cambios a lo largo de la historia de la humanidad. Estos han supuesto retos, poniendo a la sociedad al límite y enfrentándose a tener que ir cambiando de manera irreversible. Nos hemos ido dando cuenta, reconociendo muchas cosas para diferentes aspectos de cómo funcionamos y cómo podemos funcionar, ¿no? Hemos pasado por la revolución industrial, disputas religiosas, abolición de la esclavitud, luchas feministas, reconocimiento de derechos e igualdad, guerras civiles, guerras mundiales, derechos LGTB, desastres naturales, pandemias internacionales, grandes crisis económicas, todo nos ha pasado, ¿no? todo nos ha pasado. Y de hecho, revisando un poco este viaje en el tiempo que hemos hecho en pocos minutos, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué elemento las une? ¿Cómo es que estas han podido generar cambios irreversibles en la forma en que actuamos, ¿no? ¿Cuál es la clave? Y de hecho, estos eventos que hemos vivido a lo largo de nuestra historia han logrado eso, ¿no? Hemos logrado cambios en el mundo muy fuertes. ¿Y qué tienen en común? ¿Cuál es esa clave? Y de hecho, es la conciencia. Tomando en cuenta que todas las transformaciones, considerando que nos damos cuenta de más cosas, ¿no? Y somos mucho más conscientes, que el mundo no es el mismo y por ello la forma de hacer las cosas no son las mismas. ¿Por qué deberíamos continuar haciendo negocios de la misma manera? En un contexto donde tantos aspectos fundamentales de la humanidad están cambiando, ¿no? De hecho, bueno, aparte de mi rol en Ikigai, soy coach, entonces trayendo un poquito de eso. De hecho, yo trabajo mucho en temas de conciencia y creo que como sociedad, y me pasa a mí y nos debe pasar a todos, vivimos a veces en un estado de piloto automático, ¿no? Y ese estado de piloto automático de transparencia nos hace no estar presentes y nos hace no ser conscientes, ¿no? Entonces, una vez que uno es consciente, su pensamiento comienza a cambiar, ¿no? Y las decisiones y acciones que uno toma son diferentes, ¿no? Por eso es tan importante trabajar la conciencia. Bueno, ante ese contexto, debemos reconocer el potencial que tienen los negocios para crear valor, así como para destruirlo, en lo financiero, en lo intelectual, lo social, lo emocional, lo espiritual, lo cultural, lo físico y lo natural, ¿no? Y de hecho ese es un gran poder de las empresas. Y yo siempre hablo del poder transformador de las empresas, ¿no? Y a veces me dicen, Ale, pero la empresa no es ONG. Y yo sé que no es ONG y no quiero que sea. O sea, las empresas tienen un valor tan grande de transformar desde el impacto que generan desde el core, rentabilizando, porque es la única manera de que siga y que sea sostenible y que genere empleo, que genere progreso, que resuelva brechas, que resuelva necesidades, ¿no? Hoy existe una crisis de credibilidad en las empresas. Esta ha caído al igual que la de los políticos, ¿no? Hay un recurrente problema de compromiso de parte de los colaboradores de las empresas. Algunos juegan en contra, otros cumplen lo mínimo indispensable, y son pocos los que realmente se ponen la camiseta. No sé, de hecho esto ustedes lo deben ver día a día en sus empresas, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta un trabajador no motivado? ¿No? Y de hecho cuando llegas a una posición de liderazgo alta, es difícil controlar todo, ¿no? Y ver todo, y muchas veces, a veces cuando nos quejamos de algunas empresas, ¿no? De su servicio, y tal vez
tienen a un buen líder, pero no se da cuenta de que hay una persona no tan buena, ¿no? Etcétera. Y cuánto nos resta personas que no realmente creen dentro de la empresa, del propósito de la empresa, no conectan con él, y desde ahí su productividad es nula, ¿no? Y de hecho, para los que están pensando, no, esto de empresas con propósito, capitalismo consciente es un sueño, hay un montón de data, en la presentación tenemos algunas, pero les podemos hasta compartir, de ahí les dejamos nuestros datos, de otros países donde ya han girado un modelo de empresa con propósito, en donde la rentabilidad se dispara de locos. Y bueno, gracias a otros indicadores como compromiso, productividad, engagement, etc. Y bueno, siguiendo con esta lámina que ya me fui a otro tema, ¿no? Como les decía, ¿no? Hay esta crisis de credibilidad, hay un recurrente problema de compromiso de los colaboradores, ¿no? Etcétera. Y eso al final pega directamente a las empresas. ¿Tiene sentido, no? Pasamos a la siguiente. ¿Tiene sentido preocuparnos más por las metas de venta a mediano plazo, de largo y mediano plazo, cuando ni siquiera pensamos en el planeta que vamos a habitar en ese momento? Tal vez ya ni siquiera existe, ¿no? Entonces, de hecho, desde Milton Friedman hasta ahorita, hoy día sí estamos viviendo una etapa en nuestras vidas en donde sí debemos considerar críticamente al planeta en nuestras decisiones de negocio, porque ya no es un tema, no sé qué palabra poner porque no encuentro una, pero ya es un tema demasiado relevante, y no solamente por nuestra vida, que tenemos que cuidar, ¿no? Y si eso todavía no les interesa mucho, también el tema de los riesgos económicos hacia nuestras empresas también están súper relacionados, ¿no? Así que eso es súper, súper relevante, ¿no? Y hoy tenemos una sociedad súper conectada, ¿no? De hecho, yo me sorprendo cuando veo a mis sobrinas que ven cualquier pantalla y hacen así, ¿no? Y tienen 2 años. Y las nuevas generaciones están cambiando muchísimo, ¿no? Ya estamos en una era totalmente digital, tenemos más líneas de teléfonos que habitantes, el coeficiente intelectual promedio ha venido aumentando de 3 a 4% cada 10 años. Una persona con IQ promedio hoy en día es más inteligente que el 98% de las personas hace 100 años. Tenemos un mayor acceso a la información de todo tipo. Tenemos una sociedad más igualitaria, haciendo frente a luchas sociales a diario. Entonces yo me pregunto, ¿no? Con todo esto nuevo que tenemos hoy en día, tenemos una gran oportunidad. De hecho, como nosotros lo vemos, es que tenemos una gran oportunidad para maximizar el potencial de nuestras vidas y las próximas generaciones. Somos la versión más avanzada de humano que ha existido. Los retos posiblemente sean más retadores, ¿no? Pero también lo es nuestra conciencia detrás de ellos, así como nuestra habilidad para cambiar las cosas. Y creo que esto es algo que hay que tenerlo súper presente siempre, ¿no? En ese contexto, las empresas deben alinearse con las nuevas realidades que traen el mundo, apostando por una manera más consciente de vivir y hacer las cosas. Los negocios son fundamentalmente buenos porque crean valor, son éticos por definición, se basan en un intercambio voluntario, son heroicos porque salvan y sacan a la gente de la pobreza, son nobles porque pueden elevar nuestra existencia más allá de un nivel de supervivencia. Y bueno, esa ha sido una pequeña introducción para entrar a qué es el capitalismo consciente, ¿no? Hemos escuchado un poco de dónde nace, ¿no? ¿Qué es esto que mueve detrás de
la creación del capitalismo consciente y por qué deberíamos sumarnos a estos movimientos y a este tipo de modelo de negocio desde nuestras empresas, ¿no? Entonces, para eso, de hecho, lo que les traigo, hemos sintetizado los libros, así que espero que les sirva muchísimo como a nosotros nos ha servido. Desde nuestra experiencia personal, cuando nosotros creamos Ikigai, veníamos del mundo corporativo, ¿no? Y yo me acuerdo que mi ex jefa me dijo, Ale, tienen que ser sistema B. Y yo dije, ¿qué es eso? Y empezamos a investigar, y cuando vimos los casos de las empresas, todo el movimiento global, conocimos capitalismo consciente. De hecho, Paola, que nos acompaña acá también de Ikigai, creo que ha leído todos los libros, así que también nos va a estar acompañando en las preguntas. Dijimos, nuestra empresa tiene que ser así, porque de ahí nacemos, ¿no? Creemos mucho en el propósito de las empresas, porque es esta alma de la empresa, y desde ahí buscamos generar valor, y generar un valor consciente. Sin embargo, esto no es contradictorio a buscar generar una rentabilidad, y de hecho lo hacemos, ¿no? Entonces, sí quiero dejar eso súper claro, porque siento que siempre es una duda que tienen muchas empresas, ¿no? De que empresa con propósito podría ser entendido como, vamos a hacer una ONG, y nosotros no nacimos para eso, ¿no? Pero no es así, y ahora lo vamos a entender más a profundidad, ¿no? Y bueno, para eso les traigo esta lámina que hago una comparación, ¿no?, entre el capitalismo tradicional, en donde encontramos un bajo nivel de conciencia, ¿no? Se busca más una supervivencia, consumo indiscriminado de recursos naturales, un enfoque muy claro de solo generar ganancias. No existimos. No, a veces me pasa que hablo con dueños de empresas y yo les digo, ¿por qué existe la empresa? Para ganar plata. Y no es así. Normalmente hay un propósito elevado y trascendental al final, ¿no? Pero muchas veces empresas solo nacen con este enfoque, ¿no? Y el enfoque es solo en el beneficio propio, ¿no? En cambio, en el capitalismo consciente encontramos un alto nivel de conciencia. Se hace evidente el impacto que se tiene sobre la vida de la gente y cómo esto está interconectado y es interdependiente. Se comienza a ver que es posible crear diferentes tipos de riqueza al mismo tiempo, ¿no? Podemos hacer inclusive más ganancias económicas, dándole a la gente bienestar emocional, físico, ecológico e intelectual, ¿no? Y de hecho, cuando hablamos de capitalismo consciente, ¿no?, muchas veces las empresas tienen miedo de dejar de ganar, de tener unas márgenes menores, ¿no? Pero como se está moviendo el mundo, ya no es así. Al final, hasta es una decisión económica, consciente para la empresa. Y de hecho, hay muchísimos casos que lo demuestran, ¿no? Y bueno, para eso les quiero presentar este modelo, y ese es el modelo que plantea Capitalismo Consciente, ¿no?, que tiene 4 principios. El primero, y los vamos a ver a detalle y con algunos ejemplos, es tener un propósito elevado, ¿no? Y de hecho, bueno, toda la teoría está en inglés, entonces hemos usado algunas palabras que ellos usan en inglés porque luego lo van a entender. Son para cada letra como significa otra palabra, ¿no? Y de hecho este propósito elevado es sanador. Luego tenemos la integración con stakeholders. Y bueno, Raxi Sodia, que es uno de los fundadores del movimiento, es de la India. Entonces, bueno, ustedes saben que en la India se come súper condimentado. Entonces, no es que esto tenga que ver con comida, pero él le pone esta palabra porque
se refiere a que esa integración con los stakeholders tiene que ser con todos, ¿no? Y le da como que ese sabor. Ahora lo vamos a ver más a detalle. Y bueno, el liderazgo, tener un liderazgo consciente, que sea desinteresado, y una cultura consciente tangible, ¿no? Y bueno, vamos a entrar uno por uno. Empezamos con el de propósito elevado. Y de hecho, me gustaría saber, entonces pueden escribir en el chat, ¿cuántos de ustedes trabajan o tienen una empresa con propósito? Lo pueden ir comentando, igual luego lo hablamos. Me encantaría saber. Bueno, el propósito elevado es la razón por la cual la compañía existe, ¿no? Todas las empresas al final tienen un propósito que va más allá de hacer dinero. Al conocer y focalizar en su propósito, y focalizarse en su propósito superior, una empresa puede inspirar, comprometer y dar sentido a todos sus stakeholders. Considerando el dolor y sufrimiento del mundo, todo propósito es sanador, ¿no? Entonces, cuando la empresa tiene un propósito, este propósito al final es como, bueno, sanador. Por ejemplo, ¿no? Una empresa que genera agua, ¿no? Y la población no tiene agua. Entonces, darle acceso a agua potable, a ciertas comunidades, ¿no? Genera en las personas, en el mundo, un estado de healing, ¿no? De sanación. Entonces, lo ven desde ese enfoque, ¿no? Y bueno, para pasar a la siguiente lámina, quiero presentarles por qué healing, ¿no? El propósito es ser sanador para hacerle frente a los problemas que tiene el mundo, y hecho H de heroico, E de en evolución, A de alineado, L de, bueno, como loving, no sé si exactamente la traducción es amando, pero creo que es más como desde el cariño, ¿no? Inspirador, natural, y bueno, galvanizing, que es como impulsa hacia la acción, ¿no? De hecho, si ven propósitos, que ahora vamos a ver de algunas empresas, muchas empiezan con un verbo, ¿no? Yo cuando hablo de propósito, siempre lo relaciono a como el alma de la empresa, ¿no? Es eso que la misma empresa lo expela, o sea, no puede no vivirlo, ¿no? Es como una persona de su alma, entonces eso hace que al final lo viva con todos. Y de hecho, todas las empresas que tienen propósito no buscan que eso sea como transversal a la empresa, porque o sea, tenemos muchas empresas que muchas veces, no sé, con los clientes son de cierta manera, con los colaboradores de otra, ¿no? Como más bipolares. Eso me lo acabo de inventar el término, ¿no? Pero es algo así. Pero cuando uno tiene un propósito, se alinea a todo. Entonces, eso hace que toda tu estrategia esté súper alineada, todos los equipos estén enfocadísimos, ¿no? Te da mucha dirección, claridad, etcétera. Y bueno, acá algunos ejemplos de propósito. Natura, el mundo es más bonito contigo. BCP, transformar planes en realidad. Interbank, ayudar a los peruanos a alcanzar sus sueños hoy. Unilever, hacer de la vida sostenible un lugar común. 3M, resolver problemas sin soluciones de forma innovadora. Google, organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil, ¿no? Y esto, de hecho, estos son algunos propósitos de empresa, y como ven, bueno, la mayoría empieza con un verbo, ¿no? Y justo hablamos de que este propósito tiene que ser accionable, ¿no? Y de hecho, nosotros cuando trabajamos proyectos con empresas que tienen propósitos, siempre buscamos que estos propósitos
sean así, ¿no? Porque también a nosotros nos permite mucho aterrizar su estrategia de propósito con todos los stakeholders cuando va hacia la acción. Es mucho más fácil de implementar y de transmitir. Y bueno, acá tengo un video de Natura. De hecho, Natura... ¿Qué puede hacer una? Ah, bueno, les cuento un poquito antes de poner play, ¿no? Creo que todos conocen Natura, pero Natura es una marca de belleza que crea productos, ¿no? Y tienen la ética como principal ingrediente, ¿no? Y todos sus colaboradores desde distintas áreas tienen el propósito tan claro, entonces lo ves metido en toda su cadena de valor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente el video de Natura. Ahora sí. ¿Qué puede hacer una marca de belleza por el mundo? ¿Puede cuidar la piel y salvar a la humanidad al mismo tiempo? ¿Puede trabajar para que una selva crezca y no desaparezca? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que buscar una nueva forma de producir. Hay que eliminar los ingredientes tóxicos. No se puede hacer pruebas en animales. Hay que disminuir residuos, compartir riquezas, acercar fronteras. Una marca de belleza tiene que hacer de todo para dejar el mundo más bonito. Es lo mínimo que se espera de ella. Lo máximo es incluirte en esta historia. Con tu voz, con tu forma de ser, con tus elecciones. Tú mismo cuidándote. Y ahí sí podemos gritar a los cuatro vientos. Una marca de belleza puede hacer mucho por el mundo, si tiene a su lado a personas como tú. Natura, el mundo es más bonito contigo. Buenísimo, gracias. Bueno, este video creo que resume súper bien el tema de propósito elevado y Natura es un gran ejemplo y de hecho si quieren seguir aprendiendo más del tema, creo que Natura es un gran caso que se puede seguir explorando, ¿no? Entonces los invito a, a también buscarlo, ¿no? Creo que Natura, Unilever, por ejemplo, hizo un plan de sustentabilidad de 10 años. O sea, ellos dijeron, nosotros queremos ser una B Corp. Pero claro, son un monstruo mundial, ¿no? O sea, monstruo de grande, ¿no? No de, de tamaño, ¿no? Entonces, ellos dijeron, ya, para lograrlo, tenemos que hacerlo en 10 años, ¿no? Entonces, de hecho, ellos han hecho un plan que es súper conocido y de hecho es un gran ejemplo para muchas corporaciones grandes, en donde en 10 años van a lograr cambiar todo su negocio para poder ser una B Corp. Y de hecho, su gerente general habla muchísimo de eso, se están creando muchos productos que ayudan a comunidades muy vulnerables, etc. Entonces, también son grandes ejemplos, ¿no? Y bueno, siguiendo con los principios, tenemos, ahora voy un poquito más rápido para que nos quede tiempo para las preguntas, la integración con stakeholders, y este es uno de los principios que más me gusta, porque justo como les mencionaba, ¿no? Muchas veces, como empresas somos de una manera con el cliente, somos de otra manera con los colaboradores, pero al tener un propósito elevado, la idea es que lo vivamos con todos los stakeholders de nuestra empresa. Y de hecho, les voy a mostrar ahorita, bueno, en 2 diapositivas un ejemplo súper bueno de Whole Foods. Y ahora pasamos a la siguiente. Y justo lo que les mencionaba de spicy, ¿no? De los condimentos. Esos stakeholders son súper importantes y relevantes para la empresa y la idea es cambiar un poco el modelo que veíamos de Milton Friedman, en donde nos hablaba que la empresa solo debería rendirles cuentas a los accionistas, ¿no? Y enfocarse en los accionistas, cuando sí está súper bien que lo haga a los accionistas, pero también a todos los demás stakeholders que tengan, ¿no? Entonces, de hecho,
este modelo define 6 stakeholders, que es la sociedad, los socios, los inversores, los clientes, los empleados, el medio ambiente y la comunidad. Y bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver un caso de Whole Food, ¿no? Y vemos cómo todo se va conectando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si desde su propósito, ¿no?, de Whole Food, que es nutrir a las personas y al planeta, la empresa tiene propósito y tiene valores, ¿no? Entonces, de hecho, este gráfico yo lo comienzo desde cualquier lado, porque es un círculo, al final es un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, tienes alianzas con proveedores, luego clientes satisfechos, inversores motivados, responsabilidad con la comunidad y el medio ambiente, felicidad de los miembros del equipo, ¿no? Y todo es un círculo al final, porque todo está conectado. Entonces, es súper importante, y de hecho, yo siempre invito a las empresas a hacer este ejercicio, ¿no?, de mapear como su estrategia con stakeholders y cómo está funcionando, ¿no? Porque si esto no circula, la empresa deja de funcionar como debería, ¿no? Entonces, ese es un súper bonito ejemplo, y justo le comentaba a Anita que les vamos a compartir un resumen de la presentación, también para que de ahí también la puedan revisar y puedan investigar más sobre los casos, ¿no? Y bueno, ahora entramos a cultura consciente. Y bueno, una cultura consciente es súper relevante, ¿no? Porque crea sentido, valor, permite innovar con sentido, la cultura debe ser tangible, táctil, para que pueda relacionarse directamente con ella, ¿no? Y de hecho uno se da cuenta, ¿no? Cuando en una empresa hay una cultura consciente, los colores están mucho más felices, trabajan de una mejor manera, son mucho más productivos, se logran los objetivos mucho más ágil, ¿no? Pero las culturas conscientes se tienen que generar. Y de hecho hay 3 pasos principales para la creación de una cultura consciente. Uno es definir los estándares, ¿no? Una negociación entre todos sobre lo que se necesita en la empresa para crear un ambiente de trabajo productivo. Después de verificar que todos estén de acuerdo, se hace un compromiso, ¿no? El segundo paso es demuestra los estándares, ¿no? El líder siempre debe dar el ejemplo y se le debe hacer responsable cuando no lo da, ¿no? Si no hay consistencia entre lo que uno dice y hace, la confianza y el compromiso se rompen. Tercero, exige los estándares, ¿no? El líder debe ser el guardián del estándar, pero no el único. De hecho, todos los miembros del equipo deben poder expresarse cuando alguien rompe el estándar y mantiene una expectativa de que se cumpla, ¿no? Y bueno, de hecho, es importante crear una cultura consciente que se base en la transparencia, ¿no? Y bueno, como les decía, esto es táctil, entonces estas como son algunas de los ingredientes que se necesitan para hacer una cultura consciente, ¿no? La confianza, la responsabilidad, el cuidado, la transparencia, la integridad, la lealtad, la igualdad. Y para eso les traigo un ejemplo, y de hecho los ejemplos que estoy trayendo son ejemplos que se usan mucho cuando se hablan de este tipo de empresa, y yo creo que he leído por ahí un comentario, ¿no? A medias, porque como estamos acá proyectando, ¿no? Y sí, hay veces que las empresas pueden estar 99% empresa con propósito y uno que no, pero a veces no es tan fácil, ¿no? Y creo que hay que reconocer lo bueno también y impulsar a las empresas a que sigan en ese cambio, ¿no? Y de hecho, muchas de las empresas grandes que han nacido hace muchos años, la transformación es mucho más difícil. Y a veces no es que no quieran, es que toma tiempo.
de un día al otro no puedes cambiar todo el modelo de negocio, ¿no? Porque más que yo, ustedes también saben que es imposible, ¿no? Entonces yo sí valoro muchísimo a todas estas empresas que están buscando generar un cambio, ¿no? Y paso a paso. Y la idea es unirnos, ¿no? Como empresarios, para fomentar esto, compartir más espacios de aprendizaje y formarnos sobre estos temas, leer, investigar, conversar con otros gerentes de empresas, tomadores de decisiones, ¿no? Porque si esto no parte desde los líderes de las empresas, un cambio real no se hace, ¿no? Y bueno, solo invitarlos a esa reflexión, ¿no? Y a empezar, ¿no? Y más que criticar, empezar y generar, ¿no? Y bueno, en Cultura Consciente les traigo el ejemplo de Starbucks, que su propósito es inspirar y nutrir el espíritu humano, una persona, una taza de café y una comunidad a la vez. De hecho, ellos dentro de su no buscan crear un gran clima laboral con respeto y dignidad, valorar la diversidad como un componente esencial del negocio, ser expertos para brindar un producto de calidad, crear una atmósfera que resulte en clientes felices, todo el tiempo de ellos, y por eso siempre se habla de la experiencia Starbucks, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han llegado a Starbucks y los han tratado con muchísima amabilidad? Si es que van a un Starbucks seguido, se acuerdan hasta su nombre, y hasta a veces, no sé si les ha pasado que les han preguntado qué tal tu día, etcétera. Y de hecho, por ejemplo, en Starbucks tienen políticas de contratación de personas más vulnerables, ¿no? Y por ejemplo, ellos tenían todo un programa para contratar, a eso está en la siguiente, de partners, ¿no? Y buscaban contratar a adultos mayores también. Tratamos de encontrar y contratar a partners que sean tan diversos como las comunidades a las que prestamos servicio, ¿no? Y ese sello de diversidad es súper, súper positivo, ¿no? Y genera muchísimo valor. Y de hecho todos los colaboradores están súper orgullosos, ¿no? Y se siente en la experiencia que tú vives, ¿no? Entonces, tú te das cuenta cuando vas a una tienda y es show, ¿no? Que le dan un guión a cuando realmente es genuino, ¿no? O sea, entras a un Starbucks y realmente te sonríen, no es falso, ¿no? Y es porque tienen dentro de su cultura todos esos atributos que permiten ser de esa manera, ¿no? Y bueno, el último pilar, y ya para pasar un poco a las preguntas, es el liderazgo consciente, ¿no? Y de hecho, para mí es uno de los pilares más importantes. Igual, bueno, todos son importantes, y de hecho el modelo habla de que los 4 son indispensables, pero si un líder no está comprometido con el propósito, tú puedes tener todas las mejores acciones, todo el mejor plan, pero no va a funcionar, ¿no? Y de hecho porque ellos al final toman las decisiones, ¿no? Y este líder consciente reconoce el rol integral de la cultura y cultiva bien la conciencia, la confianza y el cuidado, ¿no? Este liderazgo debe ser desinteresado, empoderando a los otros para que cada uno cumpla su propósito personal en el trabajo, no usándolos para un beneficio propio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un profesor no enseña, busca que sus alumnos aprendan. Su éxito como profesor no se puede medir a partir de lo que él hace, sino de los resultados de sus alumnos, ¿no? Mi éxito no depende de mi comportamiento, depende de los resultados que yo produzco en otros, ¿no? Y el éxito de este líder se mide a partir de su habilidad para inspirar a sus trabajadores. Por eso se dice que no tiene seguidores, sino que invita a sus trabajadores a caminar juntos hacia esa meta, ¿no? Y de hecho les recomiendo muchísimo a Fred Kaufman, que tiene un programa de líderes del Conscious Business, y tiene varios libros en español sobre liderazgo consciente.
Y es una práctica que se las recomiendo a todos y que como sigan aprendiendo sobre ese tema, ¿no? Porque creo que cuando éramos más jóvenes, cuando nos hablaban de liderazgos, por lo menos a mí me enseñaron como 10 y ninguno era liderazgo consciente. Y sí ha sido algo que he aprendido en los últimos años y ha sido muy como interesante y muy enriquecedor y me ayuda muchísimo en ejercer el liderazgo que encaja más con el tipo de negocio que tenemos y encaja muchísimo con la persona que soy, ¿no? Y bueno, este liderazgo, bueno, el liderazgo debe ser desinteresado, ¿no? Para empoderar a los otros desde su liderazgo. ¿No? Debe tener fuerza, entusiasmo, debe ser a largo plazo, mostrar flexibilidad, amor y cuidado, inteligencia emocional, inteligencia de sistemas, ¿no? Inteligencia espiritual. De hecho, cuando se habla mucho de liderazgo consciente y van a ver si es que buscan videos, ¿no? Hay TED Talks, etcétera. Cuando hablan de liderazgo consciente, se habla mucho de practicar como líder, ¿no? ¿Cómo ejerce un liderazgo consciente? Tenemos que estar más conscientes. Entonces, para eso es súper importante tener prácticas que te ayuden a estar en un estado más consciente. Entre esas puede ser la meditación, ¿no? Deporte, dormir bien, yoga, alimentación saludable, ¿no? Etcétera. Bueno, de hecho, esos creo que son los principales ingredientes para estar más en conciencia. Pero todo esto parte de uno mismo, ¿no? Porque yo no puedo ejercer un tipo de liderazgo si no lo vivo en mi interior, ¿no? Y no es fácil. De hecho, el otro día estábamos en un evento de capitalismo consciente y un CEO que ha sido CEO de varias empresas nos comentaba que ahora había hecho hasta un podcast de meditaciones, y él estaba dictando meditaciones y decía, wow, qué alucinante, ¿no? Porque para ya hacer algo así, es que realmente has vivido ese efecto en ti, ¿no? Y ves el valor. De hecho, yo personalmente también practico mucho la meditación, y el año pasado hasta llevé un profesorado de meditación, y a mí me ayuda un montón para tener claridad, para no estar en piloto automático, para tomar decisiones adecuadas, ¿no? Difíciles a veces, ¿no? Etcétera. Y bueno, para eso les traigo un ejemplo. No sé si ustedes conocen esta aerolínea. Ellos tienen el propósito de darle a las personas libertad para volar. Y bueno, hace algunos años, Southwest estaba enfrentando una dura crisis cuando los consultores de algunas consultoras tipo McKinsey le dijeron que deberían cobrar por maleta porque estaban perdiendo $300 millones al año, ¿no? Sin embargo, alineándose con su propósito, ¿no? Que, si no lo recuerdan, era darle a las personas la libertad para volar, la aerolínea reconoció que eso no era dar libertad, por lo que decidieron no cambiarlo. Y en oposición, hicieron una campaña gigantesca para celebrar las maletas gratis, ¿no? Con esto lograron obtener $900 millones en nuevos clientes. Respondieron a su propósito y pensaron en sus clientes, ¿no? Y para eso, ¿qué se necesita? Un liderazgo consciente. Que las personas que tomen las decisiones siempre estén súper alineadas a su propósito. Y claro, la decisión más fácil, ¿no? Y nos pasa, ¿no? A veces, en corporaciones así de grandes, contratas muchas consultorías, ¿no? Entonces se dicen, no, reduce eso, vas a generar todo este ahorro y no sé qué, ¿no? Y a veces solo o sea, no es perder, o sea, porque uno dice, pero van a perder 300 millones, ¿no? No es exactamente perderlos, es simplemente seguir alineado a su propósito y buscar una solución al problema en donde no se pierda esa alineación, ¿no? Y sigamos cumpliendo nuestro propósito. Y de hecho, ellos dieron a conocer que como
aerolíneas low cost daban como este beneficio de maletas gratis que siempre lo habían dado, ¿no? Porque en su propósito era, ya te cobro barato, pero, y también te dejo llevar las maletas, ¿no? Gratis, ¿no? Y como comenzaron a ver que todas estas otras aerolíneas low cost comenzaban a cobrar por cada cosa, ellos dijeron, no, eso no somos nosotros, ¿no? Y con esa campaña lograron revertir todo y ganar más, ¿no? Y bueno, estos son los 4 pilares, pero igual les queríamos contar un poquito sobre algunos movimientos que promueven esas prácticas, ¿no? Por si quieren seguir investigando. Tenemos, bueno, el capitalismo consciente, que es sobre el cual nos hemos basado, The Purpose Institute, Sistema B, David Team, Inclusive Capitalism, World Business Council for Sustainable Development y Vida Change, ¿no? Que es los B Corps. De hecho, estas son algunos. Yo cada vez veo que va creciendo globalmente, y al final son movimientos que nos ayudan a nosotros como empresas a entender, formarnos más, ¿no? Y no estar solos, ¿no? Y creo que nosotros desde Ikigai nos suma muchísimo también ser parte de la certificación B, ¿no? De Sistema B, que son las B Corps de Latinoamérica, porque a veces cuando quieres implementar esos cambios en tu empresa, o nacer de cierta manera, es importante ser parte de una red, ¿no? Ser parte de una red con otras empresas en las que puedas conversar y compartir tu experiencia y darnos consejos, y ayuda muchísimo, ¿no? En ese proceso de transformación. Y por lo menos a nosotros nos ayuda muchísimo. De hecho, nosotros desde Ikigai lo que hacemos, que no les había contado, para los que no nos conocen, nosotros diseñamos y desplegamos estrategias sociales alineadas al propósito de la empresa, ¿no? Entonces, ese propósito, esa integración con stakeholders que hablábamos, lo hacemos con nuestras empresas desde el propósito de la empresa. Diseñamos esa estrategia con stakeholders y de hecho con algunas trabajamos programas puntuales con distintos stakeholders, ¿no? Para hacerlo accionable, porque como han visto, y de hecho he visto que algunos sí han trabajado en B Corps o son parte de una o su empresa es así, ¿no? Y hay muchos casos en donde el propósito solo se queda en una campaña de comunicación o en un eslogan, y la idea es que no sea así, ¿no? Y que este propósito sea accionable realmente, ¿no? Se viva. y eso depende de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, si están en ese proceso de exploración de tener un propósito dentro de su empresa, ¿no? Y seguir estos modelos de negocio, los invito a que no se queden en el eslogan, sino que lo hagan accionable y que sea real. Y bueno, solo un poco de data, ¿no? Las empresas que comenzaron a usar este modelo en Estados Unidos incrementaron en 10 veces su ganancia durante los últimos 15 años versus las empresas tradicionales, ¿no? Y este es data real. Y bueno, los dejo con esa pregunta, ¿no? ¿Salimos a transformar o nos quedamos esperando que alguien más lo haga, ¿no? Y a veces nos sentimos como ese chiquito, ¿no? Con todo esto, abrumados, pero sí lo podemos hacer y sí es algo bueno, ¿no? Y para eso, regresando a la frase inicial, ¿no? De no es personal, son negocios, volviendo a donde comenzamos, yo los invito a entender que los negocios sí son personales, ¿no? Aprendamos a cambiar la óptica y la forma en la que hacemos las cosas. Hacer el negocio es el mejor negocio. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Espero que hayan aprendido, que hayan disfrutado y conversar. No sé si tienen alguna pregunta para dedicar unos minutos a eso. Sé que bueno, no me he pasado mucho el tiempo, pero yo lo quería hacer en 30 minutos y ya me di cuenta que me pasé 55. Pero todo bien, Ale, no te preocupes, todo muy claro.
Teníamos algunas preguntas, me parece, en el chat. Igual pueden levantar la mano y hacer la pregunta también si desean directamente a Ale. Y bueno, además está decirles, ¿no? Que inviten a conocer a Ikigai, vean su web, de hecho han trabajado con las empresas más grandes del país, entonces es un proyecto muy interesante y de hecho el tema que están trayendo pues es muy novedoso, así que les invito también a continuar revisándolo, ¿no? Pero sí, cualquier pregunta que tengan, por favor, pueden levantar la mano, pueden también activar el micrófono. Justo, si no puedo ir leyendo, ya estoy leyendo el chat, que no había podido, o sea, había estado leyendo de a poquitos, ¿no? Y de hecho también me acompaña Paula, que también es una de las accionistas de Ikigai junto conmigo, y bueno, y Micaela, quien está acá, para responder juntas. Tenemos acá una pregunta de Xiomara. ¿Es válido decir que una empresa con propósito es solamente cuando su propósito está alineado a algunos de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Qué otras teorías de empresas con propósito hay aparte de capitalismo consciente? Bueno, lo de qué otras teorías ya lo hemos visto en las últimas slides de esos otros. Igual, como les comenté, les vamos a pasar un resumen. Esta PPT que tiene 50 láminas, algo de 10 como que con la teoría, y sobre los objetivos de desarrollo sostenible, sí, totalmente, pero se da natural, porque cuando la empresa tiene un propósito, naturalmente le pega a los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que el ejercicio es tener ese propósito, porque normalmente cuando el propósito resuelve algo, y los objetivos de desarrollo sostenibles abarcan todos los temas que se necesitan resolver. Así que es súper alineado. O sea, creo que el ejercicio, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros como Ikigai tenemos un propósito, que es avanzar con sentido. Todas las acciones que hacemos buscamos lograr un crecimiento, pero que tenga coherencia y sentido, ¿no? Y de hecho, cada cosa que hacemos preguntamos, ¿esto tiene sentido? ¿Esto significa crecimiento para las personas, para las empresas, para las comunidades con las que trabajamos? ¿No? Y de hecho, empezamos haciendo muchos proyectos de educación, ¿no? Entonces le pegamos ese ODS y de la nada terminamos haciendo hasta proyectos de anemia, infraestructura, generación de empleo, género. Creo que ya estamos en todos los ODS. También acá creo que hay una pregunta que salía bastante de eso, dice, hay corrientes que piensan que el capitalismo está llegando a su fin. ¿El capitalismo consciente es el siguiente paso o es algo totalmente diferente? Y justamente lo que comentaba Ale, ¿no? O sea, las empresas nacen para responder a necesidades humanas. Entonces, si realmente respondes a una necesidad humana que busca solucionar un problema, también vas a conectar con ese otro propósito que va más allá, ¿no? Cómo solucionas, facilitas la vida de una persona. Y creo que ahí el tema entre si es capitalismo, que ya se volvió esta palabra sucia o mala o negativa, y versus el capitalismo consciente, es el compromiso que asume el empresario con la responsabilidad que tiene al generar y al cubrir esa necesidad, al crear empleo, cómo conecta con la sociedad, ¿no? Y qué responsabilidad tiene con la sociedad. Entonces, yo creo que es ahí donde cambia, ¿no? O sea, el capitalismo como tal, y también creo que está amarrado a tu siguiente pregunta, Carlos, que es, si todos los conceptos del capitalismo consciente funcionan en una empresa, menos la rentabilidad sostenida, ya no sería viable dicha empresa, por supuesto, ¿no? Porque finalmente crear negocio no es malo, o sea, la empresa crea no solo dinero, sino crea empleo. Entonces crea bienestar para muchísimas personas, oportunidad para muchísimas personas. Y si pierde esa pata, no tiene cómo generar el bienestar que puede, o el impacto que puede generar para la sociedad, ¿no? Sí, buenísimo. Y de hecho, por ejemplo, Oscar nos cuenta hay un documental en Netflix que se llama El Nuevo Capitalismo. De hecho, no lo he visto, lo voy a ver, donde tallan casos explícitos de empresas que están innovando desde esta mirada, ¿no? Buenísimo, gracias por compartir. Miguel habla de capitalismo responsable, exacto, ¿no? Y justo como Pau decía, muchas veces el capitalismo ha generado muchísimo valor al mundo, pero también ha hecho daño. Entonces, hay muchas personas que, como son reacias a esta palabra de capitalismo, ¿no? Y de hecho, nosotros hicimos otro webinar
sobre capitalismo consciente tal cual, y fue la primera vez que tuvimos haters en redes sociales, y les explicamos, ¿no? Les mandamos los links para que lean, y ya bueno, ya no se dejaron de ser haters, pero sí es una palabra que choca mucho, ¿no? Y creo que se puede cambiar desde esta mirada, ¿no? Claro, y en verdad, como dice Ale, con justa razón, ¿no? ¿Cuántas, o sea, en el Perú, justo estaba viendo también otro webinar donde comentaban que en una encuesta de Proética, los peruanos creemos que el 72, me parece, 71% de los empresarios son corruptos. Entonces, es ahí donde también juega el rol de la ética, y tenemos que nosotros también empezar a impulsar y exigir esos cambios, esa transparencia como consumidores, ¿no? Y ver a las empresas, exigirles eso también, y también como que les comentaba, hace 10 años, hablar de eso y que los empresarios tengan una responsabilidad con algo más que sus accionistas, no era un punto tan relevante, ¿no? Y hoy ya se está velando, entonces estamos cada vez más cerca de lograrlo, ¿no? Creo yo. Es un cambio que tomará tiempo, pero que ya está ocurriendo. Sí, luego, Xiomara, bueno, John preguntaba qué acciones de apoyo a proyectos realiza EmprendeUP. Creo que tal vez Anita pueda ayudar en esa pregunta. Bueno, de hecho a nosotros nos ayudan porque nos aceleran desde EmprendeUP. No sé si la pregunta va a eso. Sí, claro. Ay, perdóname, creo que me pedí la llamada. Igual teníamos dos manos levantadas, de Manuel y de Kiyoshi. No sé si Manuel estás ahí, nos puedes Sí, escuchar. claro que Ujú. sí. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? Buenas noches. Gracias por la invitación. Me parece súper interesante este tema. Yo tengo un pequeño negocio. Con todo este tema de pandémicos, estoy tratando de reactivarlo. Y una de las cosas que más me interesaba es el tema de dirigir una empresa hacia el futuro, y yo entiendo que estos temas son muy importantes para justamente el futuro, ¿no? Y al respecto a eso, quería hacer un comentario y también algunas consultas, porque, para serles sincero, empezaba o sea, estaba animado a escuchar este webinar porque quería esclarecer algunas ideas sobre qué cosa es lo socialmente responsable y todos estos temas nuevos, ¿no? Y estoy un poco confundido porque obviamente los casos que se han mostrado eh, son, tienen que ver más con campañas publicitarias, ¿no? O sea, con un fin que es el branding de estas grandes empresas. Y al respecto yo quería saber si es que, ¿qué ejemplo podemos ver o sea, tangible, más allá de una campaña que que nos pueda dar luces sobre cómo se debe gestionar ese tipo de negocios, ¿no? O sea, o los negocios con algún propósito, ¿no? Yo en lo personal siempre soy una persona súper crítica y autocrítica también, ¿no? Y obviamente creo que, por ejemplo, el tema del trato a los proveedores la forma de hacer negocios es la primera disrupción que va a tener el capitalismo, como lo llamen, ¿no? El capitalismo no sé si sea la palabra adecuada, pero bueno. El otro tiene que ver con la gestión de las personas. Y tercero, me parece que también tiene que ver con comprarse algunos problemas sociales, ¿no? Es decir, muchas empresas y muchos negocios se hacen hoy en día porque se aprovechan de problemas sociales, o sea, están hechos de oportunidad, ¿entiendes? Yo creo que hay cosas que no deberían ser negocio, ¿no? Por ejemplo, la educación y ese tipo de cosas, ¿no? Porque se desvirtúa, ¿no? Su, su esencia, ¿no? Entonces, ante ello, me gustaría escuchar algunos comentarios para esclarecer un poquito más. Me interesan súper estos temas. Me gustaría que fuese... mi empresa, por ejemplo, es una empresa en el rubro textil confecciones, ¿no? Y obviamente, pucha, ahí ustedes se darán cuenta que el maltrato al operario y la destrucción del planeta son, pero, o sea, por temas del agua y cosas, ¿no? Que se utilizan a nivel mundial, no solamente acá. Es bien complicado, ¿no? O sea, somos que mal vistos en ese sentido. Y claro, hay muchos que alzan su bandera, ¿no? De sostenibilidad y estos temas, pero es bien complicado hacer negocios de esa manera, ¿no? O sea, o tratar de llevar hacia eso, hacia alguna industria, ¿no?
Sin embargo, muy agradecido por toda esta información que considero importantísima y que voy a empezar a ahondar un poco más de ahora en adelante. Muchas gracias. Sí, bueno, tal vez, bueno, respondemos juntas. Creo que Paula, ¿quieres decir algo? Justo hay varios casos textiles, justo en el chat hablaban de Josec, y por acá tengo un video, se los voy a pasar por el chat también, donde, de hecho, Josec habla, ¿no?, de que cuando nacen, antes de definir qué iban a hacer, tienen un propósito. Y luego dicen, ya, hagamos esto, ¿no? Y eso suma un montón. Luego Patagonia, también Toms, bueno, casi zapatos, pero más o menos, por ahí tiene igual, son zapatos textiles porque son de tela, que son casos súper, súper conocidos. De hecho, Patagonia te invita a nunca comprar una casaca. Yo ahorita estoy con mi casaca Patagonia, que tengo hace 1000 años, ¿no? Y te invita a que cuando te compres una casaca te dure para toda la vida. Y ellos te venden parches para si se te rompe le pegas el parche, y de hecho en sus tiendas tienen como que zonas en donde puedes llevar tu casaca que se te rompió, algo le pasó y te la arreglan. Y ellos se venden ropa para toda tu vida. Y bueno, Pau, tal vez tú puedes compartir algunas otras. Es una pregunta difícil, ¿no? Efectivamente. Y también Xiomara justo estaba preguntando cómo hacemos para darnos cuenta quiénes son las que lo hacen más como fachada, ¿no? Y quiénes realmente lo ven así. Y bueno, la manera de darnos cuenta quiénes son, efectivamente va a ser haciendo un poco más de investigación, ¿no? Leyendo de repente los reportes de sostenibilidad, ver si reciben inversiones de repente de bonos verdes que ya tienen que haber pasado por un proceso, ver si tienen certificaciones. O sea, creo que no es una tarea tan fácil aún identificar a esas empresas, porque efectivamente si solo creemos lo que o sea, la historia que nos cuentan, es más complicado. Por mi lado, por ejemplo, yo he trabajado en Natura y sí he vivido de primera mano decisiones de negocio que, por más de que sean más costosas, se toman porque es lo que realmente se han comprometido, que es cuidar el medio ambiente. Entonces ya no pueden, se ponen como límites de cuánto plástico pueden utilizar, ¿no? Incluso hay metas de reducción de plástico anuales para llegar a cosas cero. Y sí lo he visto, de hecho es difícil leerlo y verlo, pero sí está la información a la mano, si la buscan. Y bueno, ¿cómo hacer realmente? Creo que es responder al core del negocio, ¿no? O sea, es fácil, cuando tienes una empresa, de repente puedes ayudar a un proyecto, ¿no? Fuera de tu empresa o de tu impacto, de tu zona de impacto, y creo que las decisiones más difíciles están en las decisiones de negocio, ¿no? Y tomar, en base a tu core de negocio, si yo soy de rubro textil, como Patagonia, ¿no? Podría vender 5.000 casacas al año, pero voy a vender menos casacas para hacer parches. O sea, finalmente ellos son consecuentes con su propósito y con lo que venden y toman una decisión de negocio coherente con su rubro, pero que igual los posiciona de una manera y les permite tener un ticket más alto. Entonces también es un poco ser creativos y efectivamente si te propones algo y estás alineado con tu propósito, vas a trabajar y vas a ser más creativo para pensar las 1000 maneras de sacarlo adelante, ¿no? Entonces sí, creo que va por ahí, ¿no? Más que nada responder al core del negocio. Y para complementar lo que dice Pau, nosotros desde Ikigai, cuando trabajamos con empresas, lo que nos sirve muchísimo es armar una estrategia de su propósito accionable con todos los stakeholders. Entonces, literal, ponemos todos y decimos, ya, con esto, con esto, y así, ¿no? Para tener un mapeo general, ¿no? Y claro, tú, o sea, antes de pensar en tal vez programas que puedas hacer con la comunidad, tienes que ver desde tu core cómo impactas, ¿no? Entonces, tal vez ya, yo contamino todos los océanos, pero hago chocolatadas. No, pues, eso no es coherente. Entonces, de hecho, nosotros trabajamos mucho con las empresas desde lo que son, ¿no? Desde su core de negocio, desde lo que genera más impacto, porque tú puedes tal vez donar 1% de tu utilidad a responsabilidad social, pero desde tu core
puedes destruir el mundo si es que no lo haces coherente. Entonces vemos temas de producción, ¿no? De consumo de agua, consumo de energía, ¿no? Y de hecho, hay un caso particular que trabajamos con una empresa que no, o sea, sí revisando nomás, porque normalmente les pedimos como la información, revisamos y comenzamos a hacer un mapeo, ¿no? Consumían de electricidad muchísimo, ¿no? Y si compraban a una empresa de energía renovable, reducían como, no sé, 20% su recibo de luz. Porque claro, o sea, solo le puedes vender directo electricidad a empresas que son como productivas, ¿no? Que compran un montón de energía. Entonces, como ellos compraban esa cantidad, podrían comprarle a la empresa de energía renovable y ahorrar plata y generar menos impacto. Entonces, a veces simplemente son como acciones conscientes que se tienen que hacer luego una revisión, y en verdad siempre en global el valor es gigantesco para la empresa, ¿no? Y nos ha pasado con empresas durazas, ¿ah? Yo cuando empezamos nosotros dijimos, con empresas como como así, ¿no? No sé cómo describirlas, tal vez no vamos a trabajar, pero luego nos dimos cuenta, no, ese es el cliente que quiero, porque ese es el cliente al cual yo debo enseñarle y que vea el valor de esto, ¿no? Entonces, de hecho, hemos trabajado casos bravazos, ¿no? Y nos ha encantado, y el impacto que se ha podido generar ha sido increíble, ¿no? Y muchas veces, no sé, oímos que hablan de las empresas. Somos personas, todos son personas, ¿no? Entonces, y dentro de una empresa, de hecho, yo trabajaba muchos años en una empresa y había gente fabulosa, increíble, que hacía que la empresa funcione perfecto y brindarle al cliente el mejor servicio, como había gente que no, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para todos alinearnos? Y el propósito nos ayuda a hacer como una sola masa, ¿no? Que va hacia una dirección, ¿no? Y el camino es difícil, pero hay que empezarlo. Como decían acá, leía pasito a pasito. Sí, como decía Manuel, o sea, ¿qué pasa si es que eso? Tienes una estrategia súper, pero tratas mal a tus proveedores. Y la idea es que empiezas por casa, ¿no? O sea, y justamente lo que dice la teoría de capitalismo consciente es que no hay ningún stakeholder que sea más importante que el otro y que hay que buscar el ganar por 6, ¿no? Con cada uno de ellos. Y que no es fácil, ¿no? O sea, es súper retador tener que tomar esas decisiones donde de repente en el día a día, ¿no? Eso, voy a abaratar mis costos, pero entonces le pago menos a mi proveedor. O X, ¿no? Entonces, de repente no cuido a la gente con la que trabajo, o sea, a la gente que está en mi empresa, le pago sueldos chiquitos para poder vender más, pero esa gente está teniendo una mala calidad de vida, no está siendo creativa, no está siendo productiva, entonces tampoco voy a mejorar mis ventas si es que no tengo una empresa que está trabajando como conectada, ¿no? Un equipo que está trabajando conectado. Entonces yo creo que también es muy importante siempre tener eso, ¿no? A todos los stakeholders mapeados y escucharlos, ¿no? A veces creemos que sabemos, pero no necesariamente. Entonces, también eso es una inversión de tiempo, ¿no? Y de espacio, y escuchar a los stakeholders y a todos, no a todos, no solo a mis clientes, es algo por lo cual creo que todas las empresas deberían empezar, ¿no? Es el primer pasito. Sí, definitivamente, que muestra lo que dices, porque en realidad eso que dices es muy potente, ¿no? Ninguno es más importante que el otro, porque todos están en la misma cadena, y eso es creo que lo más relevante de todo esto. Gracias, de verdad. Sí, no, lo máximo. Y de hecho sí, o sea, hay que conocer a nuestros stakeholders y también hacerlo, o sea, vivir nuestro propósito con ellos, ¿no? Hacerlo accionable. Ese es, creo que, respondiendo a la pregunta de Xiomara, que justo otro dijo, yo tengo la misma pregunta, ¿no? Sí, hay un montón de marketing y de greenwashing, ¿no? Y por eso yo les decía, ¿no? Como que el propósito que no se quede un eslogan bonito. Es mejor tener un propósito de 10 líneas y que sí sea accionable, que tener un propósito perfecto, ¿no? Bien redactado, pero que no sea real, ¿no? Entonces, sí hay un montón de marketing, de hecho hay muchas empresas que tienen propósito y no lo viven, y la idea, por eso para nosotros es tan importante tener esos espacios, ¿no? Con ustedes, con
distintas otras empresas, ¿no? De compartir estas teorías y esta manera de hacer negocio, ¿no? Porque la idea es que no quede un eslogan. La idea es que realmente se viva y sea accionable, ¿no? Y creo que para eso depende de los líderes, de los que tomen las decisiones y que entiendan el valor que genera esto en su empresa, ¿no? Y no solo en su empresa, sino en ellos mismos, ¿no? Creo que uno duerme más tranquilo cuando sabes que su empresa no solo genera plata, sino también un bienestar para todos. Y más en la coyuntura que estamos pasando ahorita, ¿no? Que creo que también nos ha hecho como personas mucho más vulnerables. O sea, este shock, como hablábamos de cuando hicimos el viaje al pasado, estos eventos que hemos vivido en la historia y que estamos viviendo ahorita sin precedentes, ¿no? Nos hace mucho más vulnerables y eso nos hace ser más conscientes, ¿no? Y a preguntarnos qué queremos para nuestro futuro, para el futuro de nuestras generaciones, y desde ahí generar negocios, ¿no? Cierto. Bueno, no sé si hay, creo que Kiyoshi, perdón, tenía la mano levantada. Creo Sí, que sí. no habíamos ido. Bueno, era una pregunta que ya más o menos la han respondido con la pregunta pasada del anterior persona que ha preguntado. ¿Qué hace Ikigai concretamente en una oración y cómo lo hace? Ese es uno. Tenía también dos apreciaciones más, o sea, una recomendación y dos apreciaciones más. Pero primero la pregunta, por favor. Sí, estoy pensando cómo hacer una oración, pero como les dije, ¿no? Nuestro propósito es avanzar con sentido, entonces diseñamos y desplegamos estrategias alineadas al propósito de la empresa con sus diversos stakeholders, ¿no? Entonces, hacemos accionables los propósitos. Eso hacemos. Y, No, porque nosotros Ujú, tenemos como una empresa que tiene un propósito muy relevante, ¿no? ujú. Y bueno, otra cosa, ustedes cuando hablan de conciencia también implementan el mindfulness. Sí, claro. ¿Mm? Y justo Bueno, de eso hablamos de liderazgo consciente, ¿no? Y que estas personas tienen que meditar, bueno, mindfulness claro, es un tipo de meditación, sí. otra cosa, yo creo que en la palabra capitalismo consciente tiene un problema semiótico. Sí. Es percibido ¿Cómo? como algo negativo, pero a la vez fue causa de una estrategia comercial, ¿no? Para vender un libro, ¿no? Totalmente. Es Sí, que totalmente. sí, es Y buena generar la conversación, ¿no? claro, o sea, genera ¿cómo se dice? Controversia, pero a la vez soluciones, ¿no? Exacto. Eso es lo bueno. Sí. Y otra cosa, quería recomendar una novela coreana que se llama Herederos, que trata de, ¿cómo se dice? Cómo el heredero de una gran corporación genera este cambio, ¿no? A una empresa consciente. Una empresa consciente, ¿no? Una empresa que se basa en el capitalismo consciente, ¿no? Genial. Y eso, ¿no? Lo máximo, la voy a buscar. No, me parece muy buena su propuesta y quisiera también tal vez trabajar con ustedes, ¿no? Buenísimo, lo máximo. De hecho, nosotros, ¿Cómo las puedo contactar? ah, el Yo spot, las puedo poner en contacto. Ya, ya, Ya. ya, súper. De listo. hecho, gracias Kiyoshi. Kiyoshi es parte de una empresa que forma parte del programa de incubación. Déjame que te cuento. Así que no se preocupen, ya los pongo en contacto ahora mismo. No, Lo no máximo. aguanto más. Chao, gracias. Gracias. Gracias, Kiyoshi. Súper. Y ahí, bueno, para Ujú. terminar un poco también, por ahí una pregunta sobre Emprende UP. Bueno, Emprende UP, para los que no nos conocen, somos una incubadora, somos en verdad un centro de emprendimiento que forma parte o está debajo del gran paraguas de la Universidad del Pacífico. Como tal, desarrollamos también programas que apoyan, dan soporte a emprendimientos, ya sean en diferentes estadios que estén. Se encuentren en etapa de ideas, se encuentren en etapa ya de lanzamiento comercial, se encuentren en una etapa tal vez de aceleración, como el caso de Ikigai. Tenemos programas que adaptamos y
y trabajamos también a la medida de cada uno. Somos una incubadora multisectorial, aceptamos equipos y empresas de todas las industrias y de todas las universidades. Así que nada, los invito también a revisar nuestras redes, a revisar nuestra web, emprendup.pe, a seguirnos, así como también seguir a Ikigai en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Así que, y nada, no sé si hay un comentario más, chicas, por su lado. Sí, solo una cosita, que nos busquen, si nos buscan en redes sociales, somos Ikigai Laboratorio Social, porque de hecho Ikigai es una palabra muy conocida, entonces van a encontrar muchos Ikigais. ¿Y por qué le pusimos de nombre a la empresa Ikigai? Porque Ikigai es un proverbio japonés que significa propósito. Entonces, nosotros trabajamos con el propósito de las empresas y las personas, ¿no? Y de hecho, nos pueden buscar y ver un poco lo que hacemos, pero trabajamos para empresas como también para personas de a pie que están buscando un proceso de transformación personal. Así que buenísimo de seguir contactados. Y de hecho, vi por acá que mencionaban el tema de voluntariado corporativo. Es crucial y de hecho genera mucha cultura consciente. Y nosotros también manejamos muchos programas de voluntariado corporativo de distintas empresas. Y justo ahorita hemos diseñado junto a distintos aliados el mes de voluntariado corporativo. Entonces estamos haciendo entrevistas, eventos súper ricos con gestores de voluntariado de toda Latinoamérica y hasta Iberoamérica. O sea, yo creo mucho en las coincidencias y fue como natural. Primero queríamos hacer algo solo Perú, luego se sumaron regiones Latinoamérica y ahora hasta España tenemos. Así que lo pueden buscar en nuestras redes sociales y los invito a sumarse porque creo que el voluntariado corporativo es una acción muy positiva para cualquier empresa, porque desde ahí sale lo más bonito de las personas, ¿no? Que es el servicio. Y bueno, nada, agradecerles. Sí. Buenas noches. Creo que me pasé, nos hemos pasado 1 hora y media. Y gracias a todos los que se han quedado realmente. Muy bonitas sus preguntas y sus comentarios. Y esperamos que se queden con esto, porque realmente, como decía Ale, somos personas, ¿no? Que creamos empresas, que creamos negocios, y trabajando en nosotros mismos y aprendiendo y conectando con eso, vamos a poder crear también mejores lugares. Gracias. Gracias nuevamente a todos, buenas noches, hasta una siguiente oportunidad.